Buenas noches, compañeras y compañeros brasileros. Mi nombre es Pablo Yonto, soy abogado hace 40 años con causas por delitos de lesa humanidad aquí en la Argentina. Investigamos junto con otros compañeros y compañeras de distintos organismos de derechos humanos los crímenes llevados adelante por la dictadura cívico-militar en el periodo 1976-1983. Como ustedes saben, y si no les doy algunos datos, se calcula que un 60% de los desaparecidos y asesinados en la Argentina tenían algún tipo de actividad sindical, militancia obrera, habían estado relacionados en uno u otro tiempo con el movimiento obrero, con las organizaciones sindicales, con las comisiones internas. Esta fue la característica de la dictadura y por supuesto lo hicieron para imponer un plan económico que hoy se denomina neoliberal. En aquel momento era el plan económico de la dictadura llevado adelante por un representante de la oligarquía que se llamaba Martínez de Hoz. Ese objetivo consistió centralmente en buscar fábrica por fábrica, lugar de trabajo por lugar de trabajo, a los sectores más combativos de la clase trabajadora. Y los resultados fueron tremendos. Gran parte de esas comisiones internas y sindicatos combativos fueron destruidas, echadas de sus trabajos, pero además muchos de esos militantes están desaparecidos o fueron secuestrados, torturados y después sobrevivieron para años después contar su experiencia. En ese marco, muchas de las causas que se han iniciado, de las causas penales que se han iniciado aquí en la Argentina, buscan la sanción penal, es decir, como primer objetivo nosotros tenemos la búsqueda de justicia penal, es decir, la consigna de las madres era juicio y castigo a los culpables. Esa es la consigna de las madres de Plaza de Mayo que nos ha guiado y nos guía. Es decir, que lo primero que buscamos en los juicios es que los responsables penales, sea autores o partícipes, respondan penalmente y vayan en la medida de lo posible a una cárcel o al menos a una prisión domiciliaria. Pero ese es en Argentina el objetivo número uno, el tratar de que estos responsables, que al principio se los buscaba entre militares, policías, agentes civiles de inteligencia, pero años después se empezó a trabajar el tema de la responsabilidad civil, es decir, buscar los responsables civiles, buscar los integrantes de los directorios de las empresas, los dueños de las empresas, los gerentes de personal, gerentes de relaciones industriales, gerentes o encargados de seguridad de las fábricas, para también buscar llevarlos a el banquillo de los acusados en la justicia penal. Esto se hizo después porque costó un tiempo, costó unos años, determinar bien cuál era la responsabilidad civil, porque hay distinta responsabilidad civil. Por ejemplo, están los responsables penalmente de haber elaborado listas de sindicalistas, de activistas, de delegados, para pasarle esas listas a los miembros de los grupos de tarea que realizaban los secuestros. Ha habido empresas que, además de elaborar las listas, pusieron personal propio para que colabore con el señalamiento de los activistas dentro de las fábricas. O sea, por ejemplo, infiltraban falsos obreros dentro de las fábricas y esos obreros escuchaban, anotaban y delataban después, bueno, quiénes eran los que en cada sección se movían, tenían capacidad sindical para organizar
y hacia ellos iban. Después hubo empresas que no solo aportaban la delación y las listas, sino que además aportaban elementos, por ejemplo, camionetas, ¿no? Hay empresas como la empresa Ledesma que aportó sus camionetas para que los grupos de tarea actuaran en esa represión. O por ejemplo, hubo otras empresas como la Ford que aportó su propio campo, o sea, se torturó dentro de la fábrica, en un lugar que aquí llamamos el quincho, que era como el lugar donde se hacían las comidas, los asados de los trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Bueno, en un momento del golpe de Estado, pocos días después, se utilizó ese lugar para llevar ahí a los obreros que secuestraban y torturarlos ahí en ese lugar para que delataran más compañeros. Bueno, en fin, este panorama lo que generó es que fuimos viendo, y además con documentación que aparecía de los archivos de inteligencia, de los pocos archivos de inteligencia que se pudieron conseguir, también se vio en esos documentos esa colaboración que prestaban los empresarios, los gerentes, a los grupos de tareas de la dictadura cívico-militar. Entonces también entre los testigos, los documentos, se pudo probar esa responsabilidad penal. Entonces, el primer paso en la Argentina es el juicio penal. En cuanto a las reparaciones, el panorama en la Argentina tiene una antigüedad de unos casi 40 años, igual que nuestra democracia, el inicio de lo que aquí se llaman las leyes reparatorias, que las sacó el Estado, es decir, producto de reclamos, obviamente, de familiares y de organismos de derechos humanos, porque ese es uno de los aspectos que también el derecho internacional penal sobre estos temas con los años fue estableciendo, es decir, la obligación del Estado es perseguir judicialmente, detener, juzgar, sancionar a los autores de los crímenes, pero al mismo tiempo tiene que haber una mirada puesta en la víctima y por eso se empuja desde el derecho internacional a los estados a que aprueben leyes reparatorias. Y eso ha ocurrido en la Argentina desde el primer gobierno democrático después de la dictadura, que fue a partir de 1983 con Raúl Alfonsín, un presidente de la Unión Cívica Radical, que en su gobierno se empiezan a sacar las primeras leyes reparatorias, que son leyes reparatorias para indemnizar a los familiares de los desaparecidos. Después salen leyes reparatorias para indemnizar a los familiares o a los sobrevivientes que fueron presos políticos, o sea que no están desaparecidos o que no fueron asesinados. Poco a poco esas leyes también fueron contemplando, por ejemplo, la situación de los hijos que habían estado en el operativo y que vieron, presenciaron lo que ocurrió en su casa cuando entró el grupo de tareas a secuestrar a su papá o a su mamá o a los dos. Entonces también hay leyes reparatorias para hijos. Después se sacaron las pensiones. Las pensiones hoy cubren un amplio panorama de todas aquellas víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Esa pensión es una pensión mensual, como si fuera, bueno, su nombre lo dice, una pensión, una especie de jubilación que el Estado reconoce que esa víctima merece por el sufrimiento que le causó el propio Estado, porque muchos de esos compañeros o compañeras no pudieron conseguir más trabajo durante la dictadura, es decir, sufrieron otro tipo de consecuencias. Y después hay otras reparaciones que ya son más judiciales, como por ejemplo la reparación a los exiliados, que también tienen que iniciar juicios acá, pero ya los juicios tienen una jurisprudencia muy uniforme, por la cual la justicia les reconoce a esos exiliados
el derecho a cobrar una indemnización, una reparación por parte del Estado por el tiempo que estuvieron en el exilio. Es decir, el Estado ha sido el que ha generado con distintas leyes y distinta jurisprudencia en el Poder Judicial la posibilidad de esa reparación económica. Y después el último capítulo, digamos, es el capítulo de las reparaciones simbólicas, que es un aspecto que ha aparecido en los últimos años en la Argentina, y eso se hace en esos mismos juicios en los que se pide una sanción penal, es decir, una condena a cadena perpetua, a 25 años de prisión, a 10 años de prisión, depende del grado de responsabilidad. También se pide, tanto al Estado como a los privados, distinto tipo de reparaciones simbólicas, que ya no son monetarias, sino que tienen que ver con el caso específico de memoria y verdad. Por ejemplo, son las reparaciones de los legajos laborales, o a veces estudiantiles, ¿no? O sea, que en los lugares donde han sido despedidos, las fábricas, las empresas, en el legajo laboral de esa persona se coloque, en vez de lo que dice hoy, que por ejemplo dice a partir del 10 de diciembre abandono de trabajo, cuando en realidad lo que había pasado era que lo habían secuestrado y está desaparecido, se obliga al Estado, si es una empresa estatal, o a las empresas privadas, a que en ese legajo laboral se corrija y se coloque un texto que diga que fue secuestrado en tal fecha y que está desaparecido. Esa es una reparación simbólica. Otro tipo de reparaciones simbólicas son las señalizaciones de los lugares donde ocurrieron los hechos, ¿no? Acá se trata, por ejemplo, de señalizar la planta de Ford, donde ocurrieron los hechos. Ahí la sentencia, lo que se pide es que el Estado se encargue de señalizar ese lugar, ese sitio, ese espacio físico. Por supuesto esto cuesta porque el Poder Judicial en la Argentina, como en gran parte del mundo, está constituido por jueces que son mayoría conservadores, les cuesta entender el derecho a la verdad, les cuesta entender otro tipo de derechos humanos y no es que se obtienen fácilmente y seguidamente esas sentencias reparatorias, pero bueno, en algunos casos alguna respuesta se está consiguiendo, pero nosotros seguimos la pelea y en cada juicio tratamos de peticionar algún tipo de medidas reparatorias que por lo menos sirvan de educación para muchos sectores, sobre todo jóvenes, que ya por los años que han pasado desconocen esto, ¿no? Por ejemplo, se ha pedido, no se ha logrado, pero se ha pedido que los jueces en la sentencia de condena también condenen a que los imputados de su propio dinero paguen una solicitada en los diarios que diga la verdad de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque hay muchos hechos que ocurrieron en el 76, 77, 78, 79, que en los diarios salía que había sido un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, y esto era mentira, porque no era un enfrentamiento, había sido un operativo armado por las propias Fuerzas Armadas, o sea, un falso operativo, y entonces, como eso ha quedado registrado en los diarios del pasado, y si alguien, un historiador, va a la hemeroteca y busca los diarios, se va a encontrar con esa noticia, enfrentamiento entre guerrilleros y ejército, y eso es mentira. Bueno, en algunos casos que corresponde, se pide que como medida reparatoria los imputados paguen o directamente no sean los imputados, sino que el juez le ordene al diario, que el diario es privado, que la información que publicó, que es falsa, la corrija y ponga una especie de fe de ratas, pero grande. Bueno, esas cosas a veces han salido, fallos de ese tipo, a veces los jueces no hacen lugar a ese fallo. Bueno, este es el marco más o menos
de las reparaciones. También nosotros estamos pensando en alguna reparación económica. En estos últimos meses ha habido reuniones de abogadas y abogados de todo el país que llevan causas por delitos de lesa humanidad y se está empezando a pensar en este tema de si además no hay que pedirles a esas empresas o esos grupos de represores algún tipo de reparación económica. Pero recién se lo está pensando en función de, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo un saqueo, ¿no? Acá hubo muchas casas en las que entraron, o lugares a los que entraron, los grupos de tarea, ¿no? 10, 12, 15, 20 militares, y además de secuestrar y llevarse a la persona o a las personas, se llevaron bienes de esas personas. Saquearon la casa, se llevaron muebles, se llevaron la garrafa de gas, libros, el dinero que había ahí, alhajas que tenía la familia. Hubo lugares donde el saqueo, casas, donde el saqueo fue total. Se llevaron todo, venían con el camión del ejército, se llevaban a las personas y al rato entraba el camión y subían todos los objetos que había en la casa. Entonces, una de las cosas que ahora se está empezando a plantear es el tema de seguir esa ruta, digamos, del saqueo y que paguen también por ese delito cometido. Pero fíjense que esto es cuestión de estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque, vuelvo al principio, el objetivo inicial y que tiene más peso en la Argentina es el juicio y castigo a los culpables, la condena penal. En la Argentina en este momento estamos ya muy cerca de los 1.200 condenados, desde 1985 esta parte, por si ustedes han visto la película Argentina 1985, que fue candidata al Oscar. Esa película cuenta el juicio a las juntas, que fue el primero. A partir de ahí empezaron los otros juicios. Tuvimos un tiempo largo de impunidad en la Argentina. En la década del 90 fue toda esa década y 3 años del siglo nuevo. Fueron años de impunidad, no podíamos hacer los juicios porque había leyes de impunidad, indultos. Todo eso, por suerte, fue tirado abajo a partir del gobierno de Néstor Kirchner y hoy ya cumplimos, o se van a cumplir dentro de poco, 20 años del reinicio de los juicios. Pero esos juicios tienen como objetivo el castigo penal. Por esto del Estado apareciendo con sus leyes reparatorias. Entonces ese paraguas reparatorio, indemnizatorio, por suerte ha funcionado aquí en la Argentina y eso de alguna manera, por lo menos esa porción de daño causado tiene algún tipo de reparación. Por supuesto que falta mucho, estamos pensando en otras medidas reparatorias, el pedido de disculpas del Estado, eso también son pequeñas cosas o grandes cosas que sirven para de algún modo aliviar algo muy pequeño de la tragedia causada a miles y miles de familias en nuestro país. Así que bueno, esperamos que este panorama en la Argentina ayude a ustedes, trabajadoras, trabajadores, sindicatos, comisiones internas de la fábrica, para que nos contagiemos un poco de lo mucho que se ha podido hacer en muchos países, no solo en la Argentina, en este sentido, que algunas de las ideas de acá sirvan para allá, que algunas de las ideas de ustedes en Brasil nos sirvan también a nosotros, porque como somos clase trabajadora, nos tenemos que ayudar y tenemos que tomar los buenos ejemplos de lo que se ha peleado también en otros países. No hay que olvidar que no somos los únicos que estamos atrás del juicio y castigo y de la reparación a las víctimas, sino que hay muchísimos países que hace mucho tiempo también
iniciaron estos juicios y que están dando pelea. Están los compañeros y compañeras de Chile, de Uruguay, de Perú, de Centroamérica, compañeros y compañeros en África, en Asia, peleando por estas mismas historias, ¿no? Que de una vez por todas se haga posible en la humanidad el sueño de esa palabra tan hermosa que es la justicia.